Muy buenos días a todas y todos, secretario, compañeros. Pulso de la Salud, 4 de febrero de 2020. Les queremos compartir en secuencia de lo que hemos estado relatando en las últimas 2 semanas, cómo vamos a progresar y cómo hemos progresado en esta última semana, con algunos de los elementos que son claves para cimentar el nuevo Sistema Nacional de Salud que nos permita garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos. Un elemento muy importante que ya habíamos comentado y ahora les traigo el progreso de la semana más reciente es la concertación con los gobiernos estatales para que se adhieran al Instituto de Salud para el Bienestar. La adhesión fundamentalmente consiste, como lo habíamos dicho, en el compromiso de trabajar juntos por un mismo esquema, un mismo modelo, un mismo sistema que se comprometa con la gratuidad. No queremos que las personas tengan que pagar de su bolsillo en el momento en que reciben atención, cuando ya están pagando a través de sus impuestos. Y además, considerando, y lo decimos una y otra vez, que el derecho a la protección de la salud es un derecho humano que garantiza la Constitución mexicana ya desde hace varias décadas, pero no queremos que sea letra muerta, queremos que sea realidad. Y para lograrlo es que se creó el Instituto de Salud para el Bienestar y que estamos haciendo transformaciones estructurales en el Sistema Nacional de Salud. El resultado que tenemos ahorita, posiblemente es el final, es que 23 estados, 23 gobiernos estatales claramente se comprometieron con este nuevo esquema y se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar. Y otros 9 estados no lo hicieron, sin embargo, los hemos sacado de la lista de en medio porque tenemos una institución federal, afortunadamente, que es el régimen bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo tanto, en la columna de en medio quedan los estados en donde no habrá participación del gobierno federal, porque no existe una institución federal y porque los gobiernos estatales decidieron no adherirse a este esquema de solidaridad, este esquema de coordinación nacional que busca la gratuidad en la provisión de los servicios de salud. El segundo elemento es una buena noticia que hemos estado monitoreando ya desde hace 4 semanas, pero que tenemos la tranquilidad de haber verificado que nos permite reflejar la realidad que ocurre en las comunidades, y es el abastecimiento completo de los insumos para la salud. Y tomamos la información que tiene el régimen bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos permite documentar para los 19 estados cuál es la cantidad o la proporción de recetas surtidas. Este, como verán, es un indicador muy simple, pero nos permite tener información de lo que ocurre a la persona, a la familia, a la comunidad que recibe atención de salud y que su profesional de la salud, la médica, el médico, le hace una receta y ahí mismo se le surte. Esto es muy importante porque, como hemos comentado en las semanas recientes, todo el proceso de abastecimiento empieza por la adquisición de los insumos, pero necesita llegar al punto en donde están las personas. Nos queda muy claro que lo que tenemos que garantizar, y aquí lo estamos garantizando, es que las personas en el punto en donde están siendo atendidas puedan tener los insumos que compra el gobierno y les proporciona. 98% de recetas surtidas en el régimen IMSS Bienestar. Ahora, seguimos pidiendo a la población, en la siguiente, por favor, que nos ayude a identificar donde esto no ocurra. Y lo decimos una y otra vez porque queremos saberlo en el momento oportuno, con la precisión necesaria que nos permite identificar donde no hay un servicio que nosotros
estamos empeñados en garantizar y que pudiera alguien estar obstaculizando. Y a veces ese alguien es simplemente una persona que está actuando con negligencia y está diciendo no hay medicamento y no lo quiere dar. Y eso no quiere decir que haya desabasto, puede ser que en el almacén que está a espaldas de este funcionario negligente está el medicamento, pero está por alguna razón negándolo. Nuestra mejor manera de saberlo es si la población nos lo denuncia y hemos puesto a disposición los distintos números de contacto ciudadano. Hoy estamos retomando el contacto ciudadano específicamente para el IMSS Bienestar, aunque también este es útil para el IMSS ordinario, en el caso de la población asegurada. Y es muy útil que sepamos dónde, en qué unidad médica, en qué estado, en qué población, quién le está negando el servicio y quién es la persona que está denunciando y qué es lo que le están negando a la persona. Y esto nos permite actuar y actuar de manera inmediata para investigar qué está obstaculizando al gobierno a cumplir su misión y quién lo está haciendo y posiblemente cuáles son sus motivaciones. Y como hemos dicho, tenemos todo el respaldo y es una gran aportación de la Secretaría de la Función Pública y su titular, la doctora Irma Heréndira Sandoval, quien está procediendo con lo que corresponde por ley a cualquier sanción que aplique en el caso de funcionarios negligentes que quieran negar servicios y, por lo tanto, frenar el cumplimiento de derechos y echarle la culpa al gobierno. Otras buenas noticias que tenemos aquí en la siguiente diapositiva es el progreso que tenemos en la construcción o remodelación o rehabilitación, según sea el caso, de la infraestructura en salud. Como habíamos dicho también desde el año pasado, teníamos un sistema de salud con importantes carencias en la cantidad de unidades de salud. Esto lo explicamos con unos mapas la semana pasada, utilizando indicadores internacionales, en donde se ve que estamos 50, 60, 80% a veces abajo en la cantidad de unidades de salud o camas hospitalarias para los habitantes. Y además con importantísimas desigualdades geográficas que revelan lo inequitativo, lo desigual que ha sido el desarrollo en este país. Y de ahí la importancia de lograr las políticas públicas que distribuyan los beneficios, priorizando en aquellas regiones donde ha habido más carencia durante tantos años. Y la noticia concreta es que, como verán en la gráfica, durante el periodo 2019-2020, es decir, al arranque de los primeros 2 años de esta administración, tenemos este plan de rehabilitar o, en su caso, poner en marcha o incluso construir 70 hospitales y 120 centros de salud, que son los que en el diagnóstico detallado en los primeros meses del sexenio documentamos que se necesitaba intervenir. Ya llevamos 18 hospitales rehabilitados, faltan 52 y ya llevamos 70 de estos 120 centros de salud y nos faltan 50 y estaremos trabajando para completar la rehabilitación a lo largo de 2020. 2 ejemplos concretos y quisiera explicar lo que implica puesta en marcha de estas unidades de salud. El primero es un hospital que hace 15 días anunciamos que se había puesto en marcha. Este fue un compromiso del presidente y de todo su equipo cuando visitaron Yucatán e identificamos que existía este hospital en Tecash que estaba parado. Este hospital había iniciado su construcción desde 2017, pero no estaba operando. Y esto es muy importante porque cuando un hospital finalmente se completa, cada día que pasa es un día sin atención para la comunidad a la que se pretende servir, pero también implica el riesgo de deterioro de las instalaciones y obviamente además tiene un costo simplemente por estar inoperante. Eso es costo porque es dinero desperdiciado, un hospital con magníficas posibilidades que no está en funcionamiento. Y aquí es donde entró precisamente las gestiones que pudimos canalizar a través del Instituto de Salud para el Bienestar para garantizar los equipos de salud.
Como saben ustedes, y lo hemos comentado, y me gustaría que lo tengan siempre muy presente, el presidente instruyó 4 encomiendas, 4 encargos al Instituto de Salud para el Bienestar, y una de ellas es que garanticemos que haya los equipos de salud en todos los lugares donde haga falta. Porque en muchos casos tenemos este tipo de instalaciones que están ociosas, que se están desperdiciando, simplemente porque no existen los equipos de salud. Y ya hemos hablado que existe este plan que a lo largo de los siguientes 5 años se van a estar integrando más de 40,000 miembros del equipo de salud, particularmente médicos, tanto generales como especialistas y enfermeras, que permitan garantizar esto. Pues aquí lo tienen, en el hospital de Tecash. El punto clave era tener los equipos de salud. Hubo una gestión muy ágil, sin burocracia, para lograr concretar esto que parecía ser un estorbo difícil de resolver. Se resolvió, el 15 de enero se inauguró el hospital, está haciendo cirugías, está haciendo procedimientos que se ven ahí de las especialidades fundamentales, es un hospital de segundo nivel y está resolviendo problemas. Ya nació al día siguiente de su inauguración la primera bebé en este hospital. Bienvenida sea esta bebé a la nueva era de los servicios de salud que garantizan la protección para todas y todos. Otro ejemplo es este hospital general en Mazatlán, doctor Martiniano Carvajal, muy parecido. Teníamos instalaciones que se habían empezado a construir. No estamos diciendo ni vamos a decir ninguna situación distinta a la realidad. Este hospital ya tenía años, más de 2 años y medio en construcción, se había avanzado, se tenían las instalaciones, pero lo mismo, las instalaciones necesitaban este último punto de decisión para que operaran. Nuestra visión no es tener hospitales y construcciones ociosas, nuestra visión es tener cosas que sirven, que resuelven problemas, que atienden a las personas. Entonces, el pasado 28 de enero, tan solo hace menos de una semana, se logró poner en marcha este magnífico hospital. Esto va a beneficiar a casi 300,000 personas y aprovechar un monto de inversión de más de 1,000 millones de pesos que costó este hospital. Y hoy ya no va a ser dinero desperdiciado, sino que está siendo ya utilizado. Lo mismo, el hospital entró en funciones de manera inmediata y está ya dando los servicios quirúrgicos, de diagnóstico, de consulta y también de atención ginecobstétrica. De manera semejante, en la siguiente diapositiva, estamos avanzando en el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar es una institución fundamental, porque es las pocas instituciones que permanecieron activas, funcionando y garantizando servicios. Tiene un modelo integral de asistencia o de medicina comunitaria, es lo más cercano a lo que México tuvo hace 40 años en el modelo de atención primaria de la salud, que es el modelo que hoy nos guía, y el IMSS Bienestar nos ha permitido mantener este funcionamiento. Desde luego, había importantes oportunidades para remodelar la infraestructura, rehabilitarla o incluso ampliarla y construirla. La semana pasada o antepasada explicamos el plan específico para ello, pero aquí hay más detalles y, como se ve en el mapa, 19 estados tienen IMSS Bienestar y hay distintas operaciones de rehabilitación que se muestran ahí en detalle que requieren hacerse a la infraestructura. En particular, destaco que los 80 hospitales rurales del IMSS Bienestar se van a mantener durante todo el sexenio en un ejercicio de conservación. No hay gasto más inútil que el gasto cuando se planean mal las cosas o cuando se usa mal el dinero, y a veces es mucho más barato mantener la conservación de manera eficiente con mantenimiento preventivo y correctivo que esperar a que se deterioren las cosas, y entonces hay que invertir mucho más. Y por eso el plan está trazado para mantener la conservación de estos hospitales, 80 hospitales rurales, pero además en algunos casos se van a ampliar, en particular los servicios de urgencias en hospitales rurales. Las zonas rurales en México son de las más desfavorecidas en la atención de ciertas urgencias críticas, por ejemplo, la atención de los infartos del miocardio o los infartos cerebrales, y sí en las zonas urbanas
tenemos importantes carencias, no solamente de infraestructura, de equipos, sino también de protocolos de atención o de servicios de traslado como las ambulancias. Es aún peor en las zonas rurales. Por eso el IMSS Bienestar, que desde su fundación en 1979 se situó particularmente en las zonas rurales, hoy es el mecanismo que tenemos más efectivo para ampliar muy rápidamente esta cobertura. Ya habíamos dicho de las ambulancias que llegaron a los estados de IMSS Bienestar en esta primera ronda de ambulancias en tan solo la primera semana del año, y esto va a ir acoplado con esta reconstrucción, rehabilitación o ampliación de la cobertura. Más adelante, quizá en algunas pocas semanas, les vamos también a compartir lo que hemos estado trabajando desde 2019 con los protocolos de atención para el infarto cardíaco y el infarto cerebral. Les daré detalles quizá un poco técnicos, pero esto desde que hicimos las giras con el presidente en los 80 hospitales rurales, quedó muy claro que la carencia tanto de insumos como de protocolos y en algunos casos de infraestructura tenía que resolverse. Y empezamos a resolverla, ya estamos resolviendo la parte de infraestructura, ya estamos resolviendo la parte de equipos de salud y los protocolos los vamos a echar a andar priorizando estas zonas rurales que han estado abandonadas por tanto tiempo. En la siguiente diapositiva lo que tenemos es la cuarta de las encomiendas del Instituto de Salud para el Bienestar y es la basificación de los trabajadores. La basificación, como también hemos dicho, y aquí damos más detalle a lo anunciado hace 2 semanas, implica muchas cosas, implica el garantizar servicios eficientes, servicios que funcionan y no solamente servicios que pudieran estar ociosos. Muchas personas, hemos identificado formalmente más de 87,000 personas, llevan 2, 5, 7, 10 años con contratos precarios, con contratos inestables, con contratos que son en sentido directo y estricto fuera de la ley, porque no se garantizan las prestaciones que la ley general, la ley del trabajo establece y obviamente los principios constitucionales de un trabajo justo y bien remunerado. Y esto afecta la capacidad de los servicios, afecta la calidad de los servicios, pero además permea un sentido de poco ánimo para la provisión de servicios porque obviamente las instituciones no están tratando de manera justa a su parte más importante, que son las trabajadoras, los trabajadores. Por estas razones, por un asunto de elemental justicia laboral, de compromiso con la justicia social que representa la justicia laboral, no podemos posponerlo y hemos empezado ya con este proceso de basificación. Obviamente tiene que ir en etapas, no podría hacerse de la noche a la mañana para los 87,000 o más de 87,000 trabajadoras y trabajadores, pero las etapas han sido claramente delineadas. Y uno de los criterios principales es la antigüedad. Obviamente quien lleva más años en estas condiciones adversas tiene la necesidad de resolverse más pronto. Como ven en esta diapositiva, es solo el plan para 2020, el plan tiene 1/5 de estos 87,000 que ocurrirán en cada uno de los siguientes, y los siguientes 4 años. Para 2020 son 17,274 trabajadores en 3 etapas, los que tienen 10 años o más, los que tienen 9 años o los que tienen 8 años y así sucesivamente. Y destaco, como pueden ver en la parte baja de la diapositiva, que son trabajadoras y trabajadores de todos los ámbitos necesarios para el funcionamiento de los servicios de salud. Son médicas y médicos, enfermeras, enfermeros, son paramédicos, son personal gerencial o de confianza médica, como se clasifican en los tabuladores laborales, otros afines y también del campo administrativo. Es decir, enorme inestabilidad laboral a lo largo de muchos años que será finalmente resuelta con una visión de justicia y con una visión de compromiso con el funcionamiento de los servicios de salud para las personas.
La siguiente, por favor. Este es un asunto que hemos estado conversando también en las últimas 2 semanas. La semana pasada hablábamos de que nos faltaba ya nada más el compromiso de uno de los 23 institutos nacionales de salud y hospitales federales para la gratuidad. Ya lo tenemos, ya tenemos garantizado que los 23 de los 23 institutos nacionales de salud que proveen atención médica, hay otros 3 que son centros de investigación, no dan atención médica, institutos nacionales de salud y hospitales federales, todos, absolutamente todos, se han comprometido con este esquema de gratuidad. La visión es muy simple, es que la persona no pague en el momento que recibe servicios. Para eso tenemos la recaudación y para eso también, en otro ámbito que va desde luego fuera de lo que a mí me corresponde en el sector salud o lo que nos corresponde al sector salud, está el garantizar una recaudación transparente y eficiente y tener los recursos. Y también, por supuesto, el compromiso, y este es de toda la administración, de usarlos de manera cuidadosa, cerrándole el paso en forma absoluta a cualquier malversación, a cualquier esquema de corrupción o de ineficiencia para poderlo usar bien. Entonces, así lo vamos a hacer y como hemos comprometido, a más tardar el 1 de diciembre de este año 2020, vamos a tener a todos los institutos nacionales de salud y a todos los hospitales federales dando atención gratuita, sin cuotas de recuperación. En la siguiente diapositiva pueden ver ustedes, para quien estaba preocupado de cuál podría ser la posibilidad de mantener el financiamiento. Aquí lo ven ustedes, los institutos de su presupuesto general, que es un total de más de 32,000 millones de pesos anuales, menos del 14% se recupera de las cuotas, las famosas cuotas de recuperación. Para que todos lo tengan claro, ¿qué son estas cuotas de recuperación? Básicamente es que cuando la persona, la familia se atiende en una institución hospitalaria, se le cobra y se le cobra una cantidad que en algunos casos es muy pequeña, de acuerdo a un tabulador, y en otros casos puede ser significativa en términos de la capacidad de pago de las familias, sobre todo, obviamente, afectando más a quien menos tiene. Entonces, hemos calculado que no tiene sentido esto, porque de los ingresos federales, de los ingresos fiscales, se puede dar una aportación directa a estos institutos y quitarle esa carga a la población. Lo que nuevamente es, y de manera sumamente directa y transparente, el compromiso de este gobierno de garantizar la gratuidad en los servicios de salud para la población no asegurada. Termino poniendo a su disposición una vez más, y lo haremos yo creo que varias semanas más, los números de atención, en este caso del Instituto de Salud para el Bienestar, 800-767-8527, 800-767-8527. La población sin seguridad social que identifique que se le niega un servicio, que hay negligencia o que le quieren cobrar de manera injustificada, denuncie a este número y nos permitirá atender de manera inmediata. Ahora, la población con seguridad social que se atiende en el IMSS, en el ISSSTE o en Pemex, tiene otros números, que son estos. Aquí están en su pantalla, para el IMSS, para el ISSSTE y para los servicios médicos de Pemex. Hemos recibido también distintas denuncias, pero que se han canalizado al número del Instituto de Salud para el Bienestar. Obviamente las hemos derivado, pero para que sea más eficiente, directamente sepa los derechohabientes de estas 3 instituciones de seguridad social. Aquí están los números donde puede denunciar cualquier anomalía. Y algo que existe también es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, cuando se trata de un caso de presunta negligencia médica o alguna queja por la mala atención. Está la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y ahí está su número, 5420-7000, también para que puedan denunciar estas otras cosas. Muchas gracias, señor presidente. ¿Man? ¿La gráfica de los estados? Muchas gracias. Gracias. Hicieron aquí una corrección para que se vea, no les daban los números. Se las explico.
Lo que hicimos aquí, como esta es la gráfica, la tabla final, es que en emisiones pasadas, contrástenlo con lo de la semana pasada, en la segunda columna aparecía 9, porque eran los 9 estados que no se habían comprometido con el esquema de gratuidad y el modelo del Instituto de Salud para el Bienestar. Sin embargo, como sí lo hemos estado explicando, pero aquí queda más claro, tenemos una magnífica institución federal que es el IMSS Bienestar. Este IMSS es para población no asegurada, para población sin seguridad social, y eso nos va a permitir respaldar en todos, excepto, en estos 16 estados que podemos dar la atención con el modelo de gratuidad, ¿sí? Y solamente quedarían estos 4 estados que están en la última columna, que ni se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar, ni tienen instalaciones de IMSS Bienestar por ahora, y por lo tanto no podrían garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos a su población. Gracias, presidente. Muy bien, pues esto es la información sobre el tema. A ver, Por favor, por favor. Gracias. Gracias. Buen día, subsecretario. Primero, sobre el tema del INSABI. Los gobernadores panistas han dicho que se suman a un convenio, pero no significa una adhesión al INSABI, porque lo que buscan es no sumarse a un sistema centralizado federalizado, porque pues ellos aseguran que prefieren mantener el control sobre algunos temas de operación. Si nos pudiera, por favor, aclarar cómo está esta situación. O sea, primero habían dicho que era convenio de adhesión o no adhesión, pero después ahora resulta que son más bien un convenio de sí adhesión, pero no centralizada. ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo van a manejar con los gobernadores del PAN? Esa es la primera pregunta. Gracias. Con mucho gusto. La idea fundamental es que tenemos que tener unidad de propósito. No se puede a medias garantizar unas cosas sí, pero otras no, pero otras quedan condicionadas, pero otras solo a modo. No. Todos tenemos que tener claro que la salud es un derecho humano que está garantizado en el artículo 4 de nuestra Constitución desde hace varias décadas, y que si no tenemos una unidad de propósito para hacerlo realidad, permanecerá como letra muerta. Podemos entender que haya quien visualice que sus capacidades instaladas o el funcionamiento de los servicios de salud de un estado o del otro pudieran ser suficientes o pudieran ser mejores. Pero si no tenemos esta unidad de propósito, estamos desperdiciando grandes oportunidades para hacerlo bien todos juntos. Y le pongo un ejemplo muy concreto que empezó desde el 2019, la compra consolidada de los insumos para la salud. La compra consolidada, como lo hemos anunciado varias veces y les iremos mostrando los resultados tan importantes y tan positivos de este esquema, nos permitió tener esquemas de tratamiento muy superiores en calidad, en eficacia, a los que había antes. En algunos casos incluso es una materia de seguridad en términos de los medicamentos. Precisamente nuestro primer caso, que fue la optimización de los medicamentos antirretrovirales para el VIH, tiene implicaciones de inseguridad de los medicamentos, porque los medicamentos que se usaban antes, muchos de ellos inducían resistencia del VIH a los mismos. Entonces, en ese esquema, con las compras consolidadas, nuestra primera aspiración es tenerlo mejor. Lo segundo es que se beneficie la mayor cantidad de personas y entonces agregamos la demanda. Y lo tercero es que a propósito o como consecuencia de las dos anteriores, logramos grandes ahorros. Ahorros que pueden ir en 50%, 60% en algunos casos. Entonces, eso solo se puede lograr cuando hay un esquema solidario, un esquema de confluencia. Si un estado queda fuera, ese estado va a estar comprando en sobreprecios. ¿Por qué? Porque naturalmente compra menos que lo que puede comprar todo un país. Y aquí estamos hablando solo del ejemplo de medicamentos, pero imagínense ustedes equipos médicos, imagínense ustedes infraestructura.
Entonces, en cada uno de los elementos, y esto, países que tienen sistemas de salud robustos lo tienen así, hay esquemas de solidaridad, es mucho más eficiente. Entonces, el plazo que marca los transitorios de la reforma de ley al artículo 77 bis de la Ley General de Salud, con todos sus 30 y tantos numerales, terminó el 31 de enero. Tuvimos múltiples conversaciones, por eso decíamos aquí, nuestra confianza es en que las personas que identifiquen cuál es el bien superior, que en este caso es la salud de las mexicanas y los mexicanos, van a ser persuadidos de que ese es el camino correcto a seguir. Pero al cierre de la semana pasada, pues este fue el estado en donde ya quedaron especificados los compromisos. Hoy vendrán 9 gobernadores, como lo había anunciado el presidente, a platicar con él. Es posible que saquen este tema y pues ya veremos qué se menciona, pero hoy por hoy ese es lo que tenemos. Pero entonces si hay un convenio de no centralización que no necesariamente, bueno, es que ellos lo que alegan es que no están como tal adheridos, sino porque no buscan la centralización del servicio. ¿Cuál es la diferencia entonces que tendrá quienes sí lo aceptaron desde el inicio a los, por ejemplo, los gobernadores del PAN? No entiendo la diferencia. El que se adhirió entra a este esquema donde el gobierno federal va a destinar todo el esfuerzo, todos los recursos, todo el compromiso a garantizar las condiciones que permitan servicios de salud y medicamentos gratuitos. El que decide que no se adhiere o que se adhiere a medias, pues obviamente no puede participar de este esquema solidario y tendrá que buscar la manera en que en el marco de su responsabilidad estatal pudiera, si así lo desea y ojalá lo desee, garantizar la protección a la salud de manera gratuita para los ciudadanos de la entidad. ¿Es como no haberse adherido? La ley es de aplicación general, por eso es una ley general, la Ley General de Salud, y entonces tiene que haber especificaciones legales para todas las condiciones, pero como lo hemos dicho, como lo ha dicho el presidente, en esta idea de que las cosas se hagan por convencimiento, nosotros no hemos pretendido buscar ningún recurso de tipo judicial que impusiera este modelo. Lo hemos buscado por concertación, por convencimiento. Para nosotros los beneficios son muy obvios. Suponemos que para la población es muy obvio que tener servicios de salud y medicamentos gratuitos es lo ideal, pero pues la decisión la tienen que tomar ellos. Gracias, subsecretario. Una segunda pregunta también que tiene que ver con el coronavirus. Preguntarle de cuántos hospitales dispone el gobierno federal, bueno, a nivel nacional y también en la Ciudad de México, para atender a las personas que llegan con algún síntoma o que pudiera ser un caso sospechoso de coronavirus. Saber si, por ejemplo, instituciones como el Politécnico, como la UNAM, alguna otra universidad están sumándose a este tipo de hospitales. ¿Cuántos hay y dónde están ubicados estos puntos? Usted me pregunta por hospitales y luego me habla de instituciones académicas. Quiero entender por qué, porque hace un par de días o ayer se habló de una noticia de que las instituciones académicas de investigación y de educación superior se sumarían al esfuerzo del diagnóstico. Quizá el planteamiento es más sobre el diagnóstico. Quisiera responder de manera breve, pero como les hemos pedido su comprensión, todo el tema de coronavirus queremos dejarlo en la esfera técnica y por eso hemos designado al director general de epidemiología como vocero único. Esto tiene una razón muy clara, muy lógica y muy fundamentada en décadas de experiencia, tanto en México como en el mundo, sobre el manejo de las emergencias epidemiológicas. Si combinamos agendas y si empezamos a entrar con temas que pudieran ser controversiales, se pierde efectividad en los mensajes, no tanto para ustedes, que obviamente son los que nos ayudan siempre mucho, muchas gracias, en permear el mensaje, sino directamente para la población. Se lo contesto nada más para que no quede. El coronavirus, como hemos dicho ya desde el inicio de esta situación en China, se seguirá expandiendo. Yo he asegurado y lo vuelvo a asegurar, es de altísima probabilidad que el virus eventualmente llegará a México. Afortunadamente, los datos epidemiológicos del mundo que centraliza la Organización Mundial de la Salud muestran el comportamiento de una enfermedad de bajo virulencia si la comparamos con fenómenos como el que vivimos todos los años, la influenza.
la misma influenza que hoy estamos viviendo, estamos a mitad de la temporada de influenza, es más agresiva en términos de causar enfermedad grave o causar muerte. Ahora, respecto al diagnóstico, hay una técnica muy específica para este nuevo coronavirus 2019. México fue junto con Estados Unidos y Canadá, de los primeros países que estableció esta técnica en su laboratorio nacional de referencia, que es el INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, pero de lecciones también que el país ha aprendido, nos interesa que esta técnica la tengan en todos los 31 laboratorios estatales de salud pública, que lo tengan algunos de los institutos nacionales de salud, como el INER, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, o Nutrición, el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y también nos da mucho gusto que la comunidad científica de alta capacidad, como el CIMBESTAF, como la Universidad Nacional Autónoma de México, puedan colaborar. Simplemente hay que hacerlo de una manera organizada para que sea con los mejores estándares. Entonces, en estos laboratorios no hay como tal hospitales que estén… No, el CIMBESTAF es una institución de investigación, no tiene hospitales, la UNAM tampoco tiene hospitales. Pero los institutos que dijo nada más. Gracias. Gobierno de México.